Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué- Queríamos conversar, doctora, con usted con relación a la casación que había planteado en representación de Celso Ferreira y tener un poco de detalles con relación a este caso y en lo que fue su casación, doctora. Sí, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia. En este caso, nosotros habíamos presentado un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, alegando unos agravios que se venían sosteniendo desde el inicio del proceso, teniendo en cuenta que mi representado, el señor Celso Ferreira, es una persona de la comunidad, de una comunidad indígena. Y al ser de una comunidad indígena, nuestro código procesal, que ya deviene de la Constitución Nacional, tiene un procedimiento especial que lo que hace es preservar su cultura. Entonces, el agravio principal para nosotros fue eso, que no se respetaron esas reglas especiales que debían tenerse en consideración para procesarle a una persona de un pueblo originario. El Tribunal de Sentencia entendió que no era necesario un procedimiento especial. Luego el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia que lo había condenado a 28 años de pena privativa de libertad. Y ahora la Corte Suprema de Justicia, con voto preopinante de la doctora Carolina Llanes, sí entendió el agravio que nosotros veníamos sosteniendo y sí hizo un reconocimiento de la necesidad del procedimiento especial para este tipo de situaciones. Entonces hizo valer eh, el, el título sexto del Código Procesal Penal, que habla específicamente del procedimiento especial para personas relacionadas con pueblos indígenas, y anularon la condena que dictó el Tribunal de Sentencia sobreseyendo al señor Celso Ferreira. Doctora, Eso es más o menos lo que ocurrió. sí, en este caso, ¿qué es lo que argumentó el tribunal para no hacer este procedimiento? Porque justamente como está arreglado en el código. Sí, te explico, Raúl. Lo que entendió el Tribunal de Sentencia en su momento es que para que la persona indígena sea beneficiada con el procedimiento especial, debe pertenecer y vivir dentro de una comunidad indígena. Pero nosotros habíamos expuesto la tesis de que él pertenecía a la comunidad, incluso estaba documentado en el último censo que se hizo en su comunidad. Él estaba en el listado de las personas que pertenecían a esa comunidad y tenía un permiso de su líder indígena para trabajar. Entonces, él, si bien tenía contacto con la sociedad externa a su comunidad, él seguía perteneciendo a esta y había una necesidad, creíamos nosotros que había una necesidad de que un consultor técnico experto pueda determinar si él estaba ya impregnado en las reglas de la comunidad fuera de la suya y podía determinarse y entender realmente lo que estaba ocurriendo dentro del trabajo, entre comillas, si quieren llamarlo también, que él estaba realizando fuera de su comunidad indígena. Ese fue nuestro agravio principal y ese fue nuestro reclamo principal, la necesidad de contar con un antropólogo especialista en su etnia para entender esa situación. Pero el tribunal entendió que para que se den eso, él debía vivir permanentemente dentro de la comunidad. Entonces lo juzgó como dentro de las reglas del proceso ordinario. El Tribunal de Apelación confirmó eso y la Corte sí fue un poco más allá y analizó esas vulnerabilidades que nosotros veníamos reclamando. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso este señor, doctora? El, el allanamiento que dio inicio a esta causa fue en el 2012. O sea, él está guardando reclusión desde esa fecha. O sea, 9 años en total ya. Ya van 9 años que él va cumpliendo su pena privativa de libertad. Sí, así mismo. En noviembre del 2012 se dio el allanamiento en el cual se originó esa causa y desde ese momento él cuenta con prisión preventiva. Y doctora, eh, a ver,
9 años estuvo y él va a reclamar. Él ya está libre ahora. Todavía no está libre porque se están cumpliendo los plazos administrativos del dictamento de la sentencia de la Corte. La Corte dictó la sentencia el 30 de agosto, queda firme ahora con todas las notificaciones y ahí se remite al Tribunal de Sentencia para que ordenen la libertad. Y ese punto en específico nosotros todavía no conversamos con Celso a ver si él está con ánimo de reclamar eso o no. Yo creo que eso él lo va a analizar con sus familiares y ahí va a determinar si lo hace o no. Todavía no pudimos entrar en detalle sobre ese punto. No, perdón. No, adelante Raúl. Normalmente se pide un jornal mínimo por día prácticamente. Si pedimos un jornal mínimo por 9 años, por día y por 9 años, es altísima la indemnización que va a recibir. Y eso que estoy tomando lo más bajo posible. Eso sí, si el Estado considera que fue injusto el procesamiento. Hay que ver si es que se le da ese alcance después de lo que dictó la Corte. Doctora, ¿y qué es por qué le acusó en este caso la fiscalía que supuestamente eh, hizo él para llegar a la etapa de juicio oral? Y según el Ministerio Público, él formaba parte de una estructura criminal que en realidad lo que hacía era tráfico de estupefacientes, básicamente con todos los tipos penales relacionados a eso: tenencia, tráfico internacional, asociación criminal y entre otros. Entonces, según la tesis del Ministerio Público, él formaba parte de esa estructura. Doctora, 9 años es mucho para estar con prisión preventiva. Según el código, habla de 2 años como máximo la pena mínima. Yo entiendo que la pena mínima es si es menor a 2 años, pero la Corte entiende que es la pena mínima del delito. Y igual, la pena mínima de ese delito también ya pasó, ¿o sí, o no? Depende de la interpretación que se le dé al artículo 70 con respecto a esos tipos penales, en realidad, Raúl, porque al ser varios tipos penales, la ley de drogas tiene un marco penal bastante alto. Hay algunos tipos penales que tienen como pena mínima 10 años. Entonces, en ese juego de interpretaciones que se mantiene generalmente, teniendo también en cuenta otro tipo de situaciones, la expectativa de pena, que generalmente es muy alta. En este caso a él se lo condenó a 28 años. Peligro de fuga, o sea, tienen bastantes parámetros para considerar que no corresponde una extinción de prisión en ese caso o un compurgamiento por pena mínima, justamente por estos detalles, ¿verdad? La verdad que la causa ya lleva bastante tiempo, pero fue una de las primeras cargas grandes que una comitiva conjunta del Ministerio Público y la Senat incautó. Sí. Entonces fue un caso bastante sonado, eran como 20 procesados. Es una causa bastante compleja. Un despliegue porque se habían hecho varios procedimientos, varias incautaciones, o sea, fue en su momento un operativo bastante de grande envergadura, como se suele mencionar y se hace cuando tiene que ver con relación a drogas. Así mismo, y fueron varios allanamientos simultáneos incluso. Entonces la causa es bastante compleja y dentro de esa complejidad es que llevó este tiempo que la Corte resuelva las casaciones. Pero no porque varias casaciones se resolvieron, no solamente la referente a Celso, sino a todos los que presentaron casación contra la sentencia. ¿Y no estaba extinta la causa todavía, doctora? No, todavía no. Por la ley Camacho, ¿verdad? Sí, hay una interpretación que hace referencia a que la interposición de recursos suspende, entonces ese es el plazo que utiliza la Corte para seguir analizando, sin que corra la extinción. Pero la ley Camacho habla de que son 4 años el proceso penal más 1 año para los recursos, ¿verdad?
Y Así cuando se mismo, suspende con cualquier recusación y alguna apelación o lo que sea, ¿verdad? incidentes, sí, así Pero mismo. si te da un plazo de 4 años, quiere decir que el resto son recursos y ahí no puede suspender esa parte si es un año para recursos. Y hay interpretación encontrada con respecto a ese punto justamente. La Corte todavía no ha definido una postura con respecto a la suspensión o no de los recursos y a esa parte que acabas de mencionar, Raúl, de los 12 meses más en caso de estudio de recursos por condena. Y sí, realmente. Y doctora, eh, el principal acá era Ezequiel de Souza, ¿verdad? Su caso ya está firme. Sí, yo, si me dejas un minuto, te puedo confirmar si él también fue a casación, pero yo creo que él desistió de la casación. Mm, Mm, Porque creo yo que fue el primer caso en el cual yo vi que cumple su condena en en la la Senat. sede de la Senat, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Y él aparte, creo que no llegó hasta la corte. Yo creo que los abogados que lo representaban a él solamente apelaron la sentencia y luego ya quedó firme con respecto a él. y aparte, él supuestamente era el informante de la Senat. Él fue el que permitió que caiga este cargamento. Y digo, nomás 29 años y medio le dieron y era informante. ¿Y dónde está la ventaja de ser informante? Digo yo. Y detalles con respecto a Ezequiel, sinceramente no podría darte porque yo no soy su representante, pero 29 años, eso sí te puedo confirmar. 29 años lo condenaron y él está cumpliendo en la Senat. Sí, Ya. Perlita. Doctora, sí. agradecerte esta deferencia y este contacto y también estamos pendientes de todo lo que tengas de este tipo de resoluciones a nivel de la defensa pública. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, doctora. Muchas gracias, doctora, muy amable. Lo escuchaste aquí en PDS.